Mi madre dijo, envía $30.000 para la silla de ruedas de tu padre, está muy mal, los envié, pero al día siguiente mi hermano publicó un vídeo, de mis padres haciendo esquí en la playa, así que les llegué de sorpresa, y sus rostros palidecieron. Mi nombre es Lucas, tengo 34 años y desde que tengo memoria, he sido el pilar económico de mi familia. Todo empezó cuando era joven. Mi padre, Ricardo, nunca fue bueno administrando dinero. Trabajaba como mecánico, pero sus ingresos se esfumaban en apuestas, cervezas con amigos o ideas de negocios que nunca prosperaban. Mi madre, Ana María, se dedicaba a la casa, pero siempre encontraba la forma de gastar más de lo que entraba. Juan David, mi hermano, es 5 años menor que yo y, aunque siempre fue listo, nunca tuvo interés en trabajar o estudiar. Decía que quería ser emprendedor, pero sus planes siempre terminaban en promesas vacías. Cuando cumplí 25 años, después de años de ahorrar cada centavo, logré comprar una casa. No era una mansión, pero era mía, un lugar sencillo, de 3 habitaciones, con un patio pequeño y una cocina que olía a hogar. Pensé que sería mi refugio, un lugar donde construir mi vida. Pero mis padres y Juan David no tenían donde vivir en ese momento, habían perdido su apartamento por deudas. Así que, con el corazón en la mano, les dije que se mudaran conmigo. Es temporal, me dije. Solo hasta que se organicen. Los años pasaron, y lo temporal se volvió permanente. Yo pagaba todo, la luz, el agua, el internet, la comida. Incluso les daba dinero para sus gastos personales. Ricardo decía que estaba buscando trabajo, pero siempre había una excusa, el mercado estaba malo, la edad no lo ayudaba, le dolía la espalda. Ana María se quejaba de que no podía trabajar porque alguien tenía que cuidar la casa. Y Juan David, bueno, él pasaba el día en su cuarto jugando videojuegos o subiendo fotos a redes sociales, soñando con ser influencer. Todo cambió un día de octubre. Llegué del trabajo, agotado como siempre, con los pies adoloridos y la cabeza a punto de estallar. Entré a la casa y encontré a mi madre llorando en la sala. Ricardo estaba en el sofá, con la cara pálida, sosteniendo una pierna como si le doliera. Juan David estaba a su lado, con el celular en la mano, pero con una expresión seria que no le conocía. Lucas, gracias a Dios que llegaste, dijo mi madre, secándose las lágrimas. Tu papá está muy mal, ¿qué pasó? Pregunté, dejando mi maletín en el suelo y acercándome, se cayó de las escaleras, explicó Ana María, con la voz temblorosa. Fuimos al hospital y el doctor dijo que tiene un problema grave en las piernas. No puede caminar bien, y si no lo tratamos pronto, podría empeorar. Ricardo asintió, haciendo una mueca de dolor. Es verdad, hijo. Me duele mucho. El doctor dijo que necesito ver a un especialista, pero no hay ninguno bueno aquí. Hay que ir a otra ciudad. Miré a mi padre. Se veía débil, vulnerable. Nunca lo había visto así. Siempre había sido un hombre fuerte, de esos que levantan llantas de camión sin esfuerzo. Verlo en el sofá, con las manos temblando, me partió el corazón. ¿Qué necesitan? Pregunté, sin dudar. Yo me encargo. Ana María me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero ahora parecían de alivio. Eres un ángel, Lucas. El doctor dijo que el especialista está en otra ciudad a horas de aquí. Vamos a necesitar dinero para el viaje, las citas, los exámenes. Todo es caro, pero si no lo hacemos, tu papá podría quedarse sin caminar. Juan David, que hasta ese momento no había dicho nada, levantó la vista del celular. Tranquilo, hermano. Yo me encargo de organizar todo. Tú solo preocúpate por el dinero. Asentí. No había mucho que pensar. Era mi padre, y si estaba enfermo, yo iba a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo. Vayan, dije. Pagaré lo que haya que pagar. Yo me encargo de todo. Esa noche no dormí bien. Me quedé pensando en mi papá, en cómo la vida cambia de un día para otro. Pero también me sentía tranquilo, porque sabía que podía ayudarlos. Al día siguiente, saqué una parte de mis ahorros y les di el dinero para el viaje y las primeras citas. Les dije que me mantuvieran al tanto de todo, que yo estaría pendiente. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi madre, mi padre y Juan David se fueron a otra ciudad. Al principio, me llamaban todos los días para darme actualizaciones.
El especialista dijo que es algo en los nervios, me explicaba Ana María. Necesita exámenes especiales, y esos son caros. Otras veces era Juan David, hermano, el doctor recomendó un tratamiento nuevo, pero vale como $2.000. ¿Puedes mandarlo? Yo trabajaba horas extras, pedí adelantos en la empresa, incluso saqué un préstamo pequeño para cubrir los gastos. Cada vez que me pedían dinero, lo enviaba sin dudar. Hablaba con mi madre casi todas las noches, y siempre sonaba preocupada, casi llorando. Tu papá no mejora, Lucas. Esto es muy duro. Yo la consolaba, le decía que todo iba a estar bien, que yo iba a seguir trabajando para que no les faltara nada. Pasaron semanas, luego meses. Gasté miles de dólares en tratamientos, medicinas, citas. Mi cuenta de ahorros estaba casi vacía, pero no me importaba. Era por mi papá. Cada vez que hablaba con ellos, me decían que Ricardo estaba igual, que los tratamientos eran lentos, que necesitaban más tiempo, más dinero. Yo seguía enviando todo lo que podía. A veces me sentía agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero no podía rendirme. Era mi familia. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era un viernes por la noche. Estaba en mi casa, solo, viendo televisión después de un día largo en el trabajo. Mi celular vibró, era mi madre. Contesté, pero esta vez, su voz sonaba más desesperada que nunca. Lucas, hijo, por favor, necesitamos tu ayuda. El doctor dijo que tu papá está muy grave. Necesita una silla de ruedas especial, una que es muy cara. Son $30.000. Por favor, hijo, no tenemos a quién más recurrir. Me quedé helado. ¿$30.000? Era más dinero del que había visto en mi vida. Mis ahorros ya estaban casi en cero, y no tenía forma de conseguir esa cantidad tan rápido. Pero la voz de mi madre, rota por el llanto, me destrozó. No podía dejar a mi papá sin ayuda. Está bien, mamá, le dije, tratando de sonar calmado. Voy a conseguir el dinero. No te preocupes. Colgué y me puse a pensar. Hice cuentas, revisé mi cuenta bancaria, hablé con amigos. Al final, pedí un préstamo a un amigo de confianza, vendí algunas cosas que tenía en la casa, y junté los $30.000. Fue un esfuerzo enorme, pero lo hice. Envié el dinero esa misma noche, con una transferencia directa a la cuenta que mi madre me dio. Me fui a dormir con una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque sabía que mi papá tendría lo que necesitaba. Preocupación porque no sabía cómo iba a pagar esa deuda. Pero confié en que todo valdría la pena. Al día siguiente, sábado, me desperté tarde. Había dormido mal, con pesadillas sobre facturas y deudas. Me preparé un café y me senté a revisar mi celular. Entré a Instagram, más por costumbre que por interés, y ahí fue cuando lo vi. Mi hermano, Juan David, había subido un vídeo a sus historias. En el vídeo, estaban en una playa. El sol brillaba, las olas rompían en la orilla, y ahí, en el centro de la escena, estaban mis padres y Juan David, riendo como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. Mi madre estaba tomando un cóctel con una sombrillita. Juan David estaba grabándose, haciendo poses para la cámara. Y mi padre estaba en una patineta acuática, surfeando en el mar, moviendo las piernas como si nunca hubiera tenido un problema en ellas. Me quedé paralizado. Sentí que el aire se me escapaba. No podía creerlo. El hombre que, según mi madre, estaba tan grave que necesitaba una silla de ruedas de $30.000, estaba ahí, saltando en el agua, riendo, sin un solo gesto de dolor. Mis manos temblaban mientras veía el vídeo una y otra vez. Luego revisé las otras publicaciones de Juan David. Había fotos de ellos en un hotel lujoso, con piscinas infinitas y mesas llenas de comida cara. En una de las fotos, vi el nombre del hotel en un letrero, Paraíso del Caribe. Estaban gastando el dinero que yo les había enviado, mientras yo estaba en casa, endeudado, trabajando hasta el cansancio. La rabia me quemaba por dentro. Pero también había algo más, una tristeza profunda, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Mi familia, las personas que yo había cuidado toda mi vida, me habían mentido. Me habían usado. Y no solo eso, se estaban burlando de mí,
viviendo una vida de lujo con mi dinero mientras yo me rompía el alma. No podía quedarme quieto. No iba a dejar que esto pasara como si nada. Esa misma noche, busqué vuelos a la ciudad del hotel. Encontré uno que salía a las 6 de la mañana del domingo. Lo compré sin pensarlo. Iba a enfrentarlos. Iba a hacer que me miraran a los ojos y me explicaran por qué me habían hecho esto. El vuelo fue horrible. No dormí, no comí, solo pensaba en lo que iba a decirles. La rabia me mantenía despierto, pero también había una parte de mí que no quería creer que todo fuera verdad. Tal vez había una explicación. Tal vez el vídeo era viejo. Tal vez mi padre había mejorado de repente, como un milagro. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que me habían engañado. Llegué a las 9 de la mañana. El calor era sofocante, pero no me importó. Tomé un taxi directo al Hotel Paraíso del Caribe. Era un lugar impresionante, con palmeras, fuentes y un edificio blanco que brillaba bajo el sol. Me quedé afuera, sentado en una banca cerca de la entrada, esperando. No quería entrar y alertarlos. Quería verlos salir, quería pillarlos en el acto. El sol me quemaba la piel, pero no me moví. Finalmente, a las 11 de la mañana, los vi. Ahí estaban los tres, riendo, con gafas de sol y ropa de playa. Mi madre llevaba un sombrero grande, como si fuera una turista de lujo. Juan David tenía una camiseta de marca que seguro había comprado con mi dinero. Y mi padre caminaba sin problema, con una sonrisa que no le había visto en años. Me escondí detrás de una palmera para que no me vieran. Los seguí con la mirada mientras cruzaban la calle hacia la playa. Mi madre se acomodó en una silla, sacó un bronceador y empezó a untárselo. Juan David y mi padre se unieron a un grupo de personas que jugaban voleibol en la arena. Vi a mi padre saltar, correr, golpear la pelota con fuerza. No había nada de dolor en sus movimientos. Nada de debilidad. Estaba más sano que yo. No pude contenerme más. La rabia me empujó hacia adelante. Caminé hasta la cancha de voleibol y me paré al lado, cruzado de brazos, mirándolos fijamente. Juan David fue el primero en verme. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se abrieron como platos. Mi padre seguía jugando, pero de repente volteó y me vio. En un segundo, su expresión cambió. Se dejó caer al suelo, agarrándose las piernas, gimiendo como si le doliera todo el cuerpo. ¡Ay, mi pierna! No puedo moverme, gritó, rodando en la arena. Juan David corrió hacia él, fingiendo preocupación. Papá, tranquilo. No te muevas, dijo, pero sus ojos seguían fijos en mí, nerviosos. Mi madre, que estaba a unos metros, escuchó los gritos y vino corriendo. Cuando me vio, su cara palideció. Lucas, ¿qué haces aquí?, preguntó, con la voz temblorosa. No dije nada al principio. Solo los miré, a los tres, tratando de entender cómo habían sido capaces de hacerme esto. Luego, con la voz más calmada que pude, hablé. Así que esto es lo que hacen con mi dinero, dije, señalando a mi padre, que seguía en el suelo, fingiendo. ¿Una silla de ruedas de $30.000? ¿En serio? Mírate, papá. Tienes mejores rodillas que las mías. Ricardo intentó hablar, pero solo salieron balbuceos. Hijo, no es lo que piensas. Yo, me sentía mejor hoy. ¿Mejor?, repetí, alzando la voz. ¿Mejor? Estás saltando como si estuvieras en las Olimpiadas. La gente en la playa empezó a mirarnos. Algunos se acercaron, curiosos. Juan David intentó intervenir. Hermano, cálmate. Es un malentendido. Papá tuvo una mejoría, fue como un milagro. ¿Un milagro? Lo corté. ¿Y los $30.000? ¿Y los meses que me tuvieron pidiendo dinero para tratamientos que nunca existieron? ¿Eso también es un milagro? Mi madre se puso entre nosotros, con las manos levantadas, como si quisiera calmarme. Lucas, por favor, no hagas un escándalo. Vamos al hotel y hablamos tranquilos. No hay nada de qué hablar, dije, sintiendo que la rabia me quemaba la garganta. Me han estado usando. Todo este tiempo, mientras yo me mataba trabajando, ustedes estaban aquí, viviendo como reyes con mi dinero. Saqué mi celular,
marqué al banco y, frente a ellos, cancelé todas las tarjetas que les había dado. Cancelé los pagos automáticos de sus gastos. Ellos me miraban, con los ojos llenos de pánico. Lucas, no hagas esto, suplicó mi madre. Somos tu familia, ustedes no son mi familia, dije, con la voz quebrada. Mi familia no me engañaría así. No los quiero volver a ver en la vida. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás sus súplicas. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, tal vez me habría ablandado, y no quería ceder. No después de lo que me habían hecho. Cuando volví a mi casa, lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. No iba a dejar que volvieran, que entraran como si nada y siguieran aprovechándose de mí. Esa noche, me senté en el sofá, solo, con una cerveza en la mano, tratando de procesar todo. Me sentía vacío, pero también liberado. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por ellos. No tenía que cargar con su peso. Los días siguientes fueron extraños. Mi celular no paraba de sonar. Llamadas de mi madre, mensajes de Juan David, incluso audios de mi padre pidiéndome perdón. No respondí. Los bloqueé uno por uno. No quería escuchar sus excusas. No quería volver a caer en su juego. 5 días después, estaba en casa cuando escuché ruidos en la puerta. Alguien intentaba abrirla. Me acerqué, con el corazón acelerado, y abrí de golpe. Ahí estaban los tres, con maletas, mirando al suelo como si fueran niños regañados. Lucas, por favor, dijo mi madre, con los ojos rojos. Cometimos un error. Perdónanos. Hijo, te juro que no volverá a pasar, añadió mi padre, levantando la mirada por primera vez. Su voz temblaba, y sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera al borde de las lágrimas. Pero había algo en su tono que no me convencía, algo ensayado, como si ya hubiera practicado esas palabras en el camino. Nos equivocamos, Lucas. Estábamos desesperados, no pensábamos con claridad. Pero eres nuestro hijo, eres todo para nosotros, ¿desesperados? Repetí, con una risa amarga que no pude contener. ¿Desesperados por gastar mi dinero en un hotel de lujo? En esquiar en la playa mientras yo me mataba trabajando, mi madre soltó un sollozo y se cubrió la boca con la mano. No fue así, Lucas, dijo, sacudiendo la cabeza. Queríamos darte una alegría, hacerte sentir orgulloso. Pensamos que si tu papá mostraba mejoría, te sentirías mejor. Pero nos equivocamos, lo sabemos. Por favor, déjanos entrar, hablemos como familia, ¿como familia? Mi voz salió más alta de lo que esperaba, y noté que una vecina, que pasaba por la calle, se detuvo a mirar. Ustedes no saben lo que es ser una familia. Me usaron, me mintieron, se rieron en mi cara mientras yo pedía prestado para salvar a papá de una enfermedad que nunca existió. Juan David, que hasta ese momento no había dicho nada, dio un paso adelante. Sus ojos estaban fijos en mí, y por un segundo pensé que iba a disculparse. Pero lo que dijo fue peor. Hermano, cálmate, dijo, con un tono que intentaba ser conciliador pero sonaba condescendiente. Sí, cometimos un error, ¿ok? Pero no puedes echarnos así. Somos tu sangre, Lucas. ¿Dónde vamos a ir? No tenemos nada. Tú siempre has cuidado de nosotros, no nos dejes en la calle. Eso fue como una puñalada. La forma en que lo dijo, como si yo estuviera obligado a seguir cargándolos, como si mi vida entera girara alrededor de ellos. Sentí que la rabia me quemaba por dentro, pero también sentí lástima. Lástima por ellos, por mí, por todo lo que había creído que éramos, ¿no? Dije, con la voz firme, aunque por dentro sentía que me estaba rompiendo. No voy a seguir siendo su banco. No voy a seguir pagando por sus mentiras. Váyanse. No los quiero aquí. No los quiero en mi vida. Mi madre se puso de rodillas, literalmente, en la entrada de mi casa. El sombrero que llevaba puesto se le cayó al suelo, y sus manos se aferraron al marco de la puerta. Lucas, por el amor de Dios, sollozó, con la voz rota. Eres mi hijo, mi pequeño. No nos hagas esto. Somos tu familia, no puedes abandonarnos. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Mi padre se acercó, tambaleándose, y puso una mano en el hombro de mi madre. Intentó hablar,
Pero su voz se quebró. Hijo, yo sé que no fui el mejor padre. Sé que te fallé. Pero te prometo que vamos a cambiar. Dame una oportunidad, por favor. No podemos empezar de cero sin ti. No, repetí, esta vez con más fuerza. No hay más oportunidades. Se acabó. Cerré la puerta con un golpe seco, sin mirar atrás. Apoyé la espalda contra la madera, respirando con dificultad, mientras escuchaba sus voces al otro lado. Mi madre seguía llorando, repitiendo mi nombre como si fuera una oración. Mi padre golpeaba la puerta suavemente, diciendo: Lucas, abre, por favor. Incluso escuché a Juan David murmurar algo, aunque no entendí qué. Sus voces se mezclaban en un coro de súplicas que me taladraba los oídos, pero no cedí. Después de unos minutos, los ruidos se apagaron. Escuché el sonido de las maletas siendo arrastradas por la acera, los pasos que se alejaban lentamente. Me quedé ahí, contra la puerta, hasta que el silencio volvió a envolver la casa. Unas semanas después, me enteré que mis padres y Juan David habían tenido que buscar trabajo. Mi madre estaba limpiando casas. Mi padre trabajaba en una fábrica. Juan David manejaba un taxi. Entre los tres, alquilaban un cuarto pequeño en una zona humilde de la ciudad. Una parte de mí sintió satisfacción. Era justicia. Después de todo lo que me habían hecho, estaban enfrentando las consecuencias. Pero lo que vino después me dejó sin palabras. 2 meses después de la confrontación, empecé a recibir mensajes de mi madre y Juan David. Decían que mi padre había tenido un accidente en la fábrica. Que una máquina le había aplastado las piernas. Que esta vez era real, que necesitaba tratamientos, una silla de ruedas, ayuda. Me enviaron fotos de radiografías, informes médicos, todo. Querían que les creyera, que los ayudara. Miré los mensajes, las pruebas, y era real, pero después de lo que me hicieron, no quería volver a tener ninguna relación con ellos. Los bloqueé de nuevo. No respondí. No quería saber nada más de ellos. Han pasado meses desde entonces. No he vuelto a hablar con mi familia. No sé dónde están, ni qué hacen. A veces, me pregunto si hice lo correcto. Si debí darles una oportunidad, especialmente con el accidente de mi padre. Pero luego pienso en todo lo que pasé, en cómo me rompí el alma por ellos, y sé que tomé la decisión correcta. Por primera vez en años, siento que mi vida me pertenece. Pagué mis deudas, poco a poco. Empecé a ahorrar de nuevo. Mi casa es mía, de verdad, sin nadie que dependa de mí. A veces, la soledad pesa, pero prefiero estar solo que rodeado de personas que solo me usan. Soy libre, y eso es suficiente. Suscríbete para más historias diarias.